¿Y si los descubrimientos más extraños del mundo antiguo nunca fueron las pirámides más grandes ni los templos más imponentes, sino aquellos que parecen no tener ninguna razón lógica para existir en absoluto? Una piedra tallada con una lengua que no pertenece a ningún lugar. Una estatua enterrada a miles de kilómetros de la civilización que la creó. Un túnel que conduce a una cámara sin entrada. Estructuras enteras construidas con propósitos que los arqueólogos todavía no pueden identificar. Estos descubrimientos no son famosos porque sean hermosos, son famosos porque, incluso después de décadas de excavación y análisis científico, nadie puede explicar de forma convincente por qué se hicieron en primer lugar. Antes de adentrarnos en estos enigmas, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros documentales sobre los misterios más oscuros de la antigüedad. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando estas historias. Ahora sí, comencemos. El ídolo de Zerbruch. El ídolo de Zerbruch se yergue hoy como uno de los mayores misterios arqueológicos de la Europa altomedieval, no por su tamaño o su artesanía por sí solos, sino porque puede conservar la única representación superviviente a gran escala de la antigua religión eslava antes de su desaparición. Alzándose aproximadamente 2 metros con 67 centímetros a partir de un único bloque de piedra caliza, el monumento fue descubierto en 1848, después de que unos niveles de agua inusualmente bajos lo dejaran al descubierto en el río Zerbruch, cerca de la aldea de Lichkivtsi, en lo que hoy es el oeste de Ucrania, próximo a la frontera histórica con Polonia. Los residentes locales recuperaron la escultura del lecho del río y pronto fue examinada por los eruditos, antes de ser finalmente trasladada al Museo Arqueológico de Cracovia, donde permanece hoy. Más de un siglo y medio de investigación arqueológica, análisis geológico, comparación estilística e investigación histórica han transformado el ídolo en uno de los artefactos más debatidos asociados con los eslavos precristianos. Sin embargo, su verdadera identidad continúa resistiendo cada intento de una explicación definitiva. A diferencia de los templos monumentales de Egipto, Grecia o Roma, casi ningún gran monumento pagano del mundo eslavo temprano sobrevivió a la cristianización de Europa del Este durante finales del siglo X. Las descripciones escritas de la religión eslava provienen en gran medida de cronistas cristianos, que a menudo veían las prácticas paganas con hostilidad, mientras que los santuarios de madera y los bosques sagrados desaparecieron a través de la destrucción y la descomposición. Como resultado, los arqueólogos poseen notablemente poca evidencia directa de cómo los antiguos eslavos representaban a sus dioses. El monumento está dividido en 3 zonas horizontales distintas que parecen formar una composición cuidadosamente planificada, más que una simple decoración. En la parte superior se yerguen 4 rostros humanos que comparten una única cabeza bajo un gorro redondeado, cada uno mirando hacia una dirección diferente. Debajo de ellos, 4 figuras de pie ocupan la sección central, cada una portando objetos diferentes o exhibiendo gestos diferentes. En la base, una figura más pequeña aparece encorvada bajo el peso de la estructura superior, con los brazos alzados sosteniendo todo lo que hay por encima. Esta disposición vertical alentó de inmediato a los eruditos a interpretar la escultura como una representación de un universo de 3 niveles. La sección superior se ha asociado a menudo con el reino de los seres divinos, la media con la humanidad, y la inferior con un inframundo o un fundamento sobrenatural que sostiene la creación misma. Cosmologías similares de 3 niveles aparecen a lo largo de la mitología indoeuropea, desde las tradiciones nórdicas hasta la religión védica. Sin embargo, ningún texto eslavo superviviente describe semejante sistema con suficiente detalle como para confirmar si la comparación es históricamente correcta. Los 4 rostros de la cima introdujeron otro misterio que ha permanecido sin resolver desde el siglo XIX. Muchos historiadores identificaron el ídolo como una representación de la deidad eslava Sviatobit, cuyo famoso templo en su día se alzaba en la isla báltica de Rügen, según el cronista del siglo XII, Saxo Grammaticus.
Saxo describió a un dios de 4 cabezas capaz de ver en todas las direcciones, que recibía ceremonias anuales y sostenía un cuerno sagrado para beber usado para predecir las futuras cosechas. La semejanza entre esta descripción y el ídolo de Zbrug parece sorprendente, especialmente porque una de las figuras talladas parece sostener un recipiente en forma de cuerno. Sin embargo, la evidencia dista mucho de ser concluyente. Sviatovid era venerado principalmente entre los eslavos occidentales de la costa báltica, mientras que el ídolo de Zbrug fue descubierto cientos de kilómetros más al sureste, dentro de un territorio asociado con comunidades eslavas orientales. Ninguna inscripción identifica a la deidad. Ningún documento contemporáneo menciona semejante monumento en el lugar, y ningún templo superviviente acompaña a la escultura. Los investigadores modernos, por tanto, siguen divididos sobre si la estatua representa verdaderamente a Sviatovid, a otro dios desconocido, a varias deidades combinadas en un solo monumento o a una representación enteramente simbólica del propio universo. Las figuras talladas a través del registro central han generado interpretaciones igualmente diversas. Una parece portar una espada suspendida junto al cuerpo. Otra parece sostener un cuerno para beber, mientras que otra ha sido interpretada como un guerrero montado o jinete. Como la erosión ha suavizado muchos detalles, incluso identificar los objetos individuales sigue siendo incierto. Algunos arqueólogos creen que cada rostro y cada figura representa una deidad separada con funciones distintas como la guerra, la fertilidad, la abundancia o la protección. Otros sostienen que el monumento ilustra escenas rituales en lugar de dioses individuales. Varias interpretaciones incluso sugieren que la escultura servía como un calendario sagrado, con sus 4 lados representando el cambio de las estaciones o el ciclo agrícola anual que regía la sociedad eslava temprana. Ninguna de estas propuestas ha logrado una aceptación universal, porque cada lectura depende de símbolos que no sobreviven en ninguna otra parte de forma comparable. Igualmente desconcertante es la cuestión de dónde se hallaba originalmente el ídolo. El valle del río Zbrug contiene evidencia arqueológica de asentamientos fortificados, actividad ritual y sitios elevados ocupados entre los siglos IX y X. Las excavaciones en el cercano monte Bohit descubrieron movimientos de tierra, rastros de estructuras de madera, depósitos de sacrificios y concentraciones de huesos de animales que algunos investigadores interpretan como los restos de un santuario pagano. Como las dimensiones de la escultura se corresponden estrechamente con el área central de este complejo en la cima de la colina, muchos especialistas creen que el ídolo se hallaba originalmente allí antes de ser retirado deliberadamente. Sin embargo, la evidencia sigue siendo indirecta. No se ha identificado de forma concluyente ningún encaje que coincida con el monumento, y ningún cimiento superviviente prueba que la escultura ocupara el santuario. La relación entre el monte Bohit y el ídolo de Zbrug, por tanto, sigue siendo de probabilidad arqueológica más que de certeza. El descubrimiento del ídolo bajo el río introduce otro misterio perdurable. No fue hallado hecho añicos. ¿Cómo podría esperarse si los iconoclastas cristianos simplemente hubieran destruido una imagen pagana? En cambio, el monumento sobrevivió casi intacto tras siglos bajo el agua. Los historiadores han propuesto varias explicaciones para esta inusual conservación. Una posibilidad es que las comunidades paganas locales ocultaran intencionadamente la escultura durante la conversión de la Rus de Kiev, tras el bautismo del príncipe Vladimir en el año 988, con la esperanza de protegerla de la destrucción. Otra sugiere que las autoridades cristianas retiraron el ídolo de su santuario antes de arrojarlo al río como un rechazo simbólico de la vieja religión. Una tercera propone que la escultura entró en el río de forma natural, tras la erosión o el derrumbe a lo largo de la orilla. Ninguno de estos escenarios puede demostrarse actualmente a través de la evidencia arqueológica, dejando desconocido el viaje final del monumento. La cabeza de piedra de Mshke-Shcherovice. La cabeza de piedra de Mshke-Shcherovice es uno de los descubrimientos arqueológicos más enigmáticos jamás asociados con la Europa de la Edad del Hierro. Desenterrada en la Bohemia central, cerca de la moderna aldea de Mshke-Shcherovice, a unos 50 kilómetros al noroeste de Praga, en la República Checa, la escultura consiste únicamente en una cabeza humana cuidadosamente tallada, y sin embargo ha cambiado fundamentalmente la comprensión moderna del arte y la religión celtas.
Antes de su descubrimiento, los arqueólogos creían que los celtas de La Tène rara vez producían retratos humanos realistas, prefiriendo en su lugar el ornamento abstracto. Este único artefacto, tallado hace más de 2200 años, durante el siglo III a.C., desafió esa suposición y reveló un nivel de sofisticación artística que pocos habían esperado de la Europa de la Edad del Hierro. El descubrimiento en sí ocurrió en 1943, cuando unos trabajadores locales que excavaban marga se encontraron con fragmentos de piedra tallada. Pronto siguieron investigaciones arqueológicas profesionales a cargo de arqueólogos checos, que revelaron que la cabeza había sido enterrada deliberadamente, en lugar de perdida por accidente. La escultura no se recuperó de una tumba, un templo o los restos de un edificio monumental, sino de un pozo poco profundo dentro de lo que en su día había sido un importante asentamiento de La Tène. Aún más sorprendente era el estado del artefacto. La cabeza había sido separada intencionadamente de su cuerpo original antes del enterramiento. Aunque el resto de la estatua nunca se encontró, a pesar de décadas de exploración arqueológica, las excavaciones modernas, las prospecciones geofísicas y las repetidas investigaciones de campo no han logrado localizar fragmentos adicionales, dejando a los investigadores inciertos sobre si el cuerpo fue destruido, trasladado a otro lugar o todavía yace oculto bajo secciones inexploradas del asentamiento. Aunque solo mide unos 25 centímetros de alto, la escultura exhibe un grado extraordinario de realismo. El rostro presenta una frente amplia, ojos almendrados, mejillas cuidadosamente modeladas, una nariz pronunciada y el distintivo bigote largo comúnmente asociado con los guerreros celtas descritos por los antiguos escritores griegos y romanos. Alrededor del cuello aparece un torque, el rígido anillo metálico para el cuello que servía como uno de los símbolos de estatus más reconocibles a lo largo de la sociedad celta de la Edad del Hierro. Los descubrimientos arqueológicos a través de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Austria, Suiza y la República Checa demuestran que los torques eran típicamente portados por nobles, guerreros de élite y líderes políticos influyentes, en lugar de por miembros corrientes de la sociedad. Su frecuente aparición en enterramientos de alto estatus y en la acuñación de monedas sugiere que el individuo representado por la cabeza de piedra ocupaba una posición excepcional dentro de la comunidad, aunque su identidad permanece completamente desconocida. El peinado añade otra capa de significación histórica. El cabello está dividido pulcramente por el centro antes de fluir hacia atrás, coincidiendo con las representaciones halladas en la acuñación de La Tène, en obras de arte mediterráneas importadas y en las descripciones clásicas de las élites celtas escritas por autores como Diodoro Sículo. Como los restos humanos orgánicos de la Europa central de la Edad del Hierro rara vez conservan el cabello o los rasgos faciales, la escultura proporciona una de las referencias visuales más claras de cómo pudieron aparecer realmente los celtas de élite. En lugar de representar una figura mítica idealizada, muchos arqueólogos creen que la talla conserva la semejanza de un individuo real cuya apariencia era familiar para la gente que encargó el monumento. Sin embargo, el mayor misterio comienza después de que la escultura fuera completada. Un examen cuidadoso de las superficies de fractura indica que la cabeza fue separada intencionadamente del resto de la estatua, en lugar de dañada por la meteorización natural o la actividad agrícola. La fractura ocurrió antes del enterramiento y la cabeza aislada fue colocada en el suelo sin ningún intento de reconstruir el monumento. Este patrón se asemeja estrechamente a las prácticas rituales documentadas a lo largo del mundo celta, donde valiosas armas eran deliberadamente dobladas antes de ser depositadas en los ríos, los escudos eran intencionadamente dañados antes del enterramiento y los objetos ceremoniales eran vueltos inutilizables como parte de las ofrendas religiosas. En lugar de preservar los objetos de prestigio para siempre, las comunidades de la Edad del Hierro a menudo los transformaban a través de la destrucción intencionada antes de dedicarlos a los poderes sobrenaturales. La cabeza de piedra pudo haber experimentado el mismo proceso ritual, poniendo fin simbólicamente a su función antes de entrar en la tierra. Una explicación alternativa conecta la escultura dañada con el conflicto político en lugar de con la religión. A través del antiguo Mediterráneo, los gobernantes derrotados sufrían con frecuencia una destrucción simbólica tras sus muertes.
Los faraones egipcios ocasionalmente veían sus nombres borrados de los monumentos, mientras que las autoridades romanas más tarde practicaron la damnatio memoriae, eliminando sistemáticamente la imagen pública de los emperadores caídos en desgracia. Algunos arqueólogos han propuesto que la escultura de Msheke Cherobice registra un acto similar de borrado político dentro de la sociedad celta. Si la estatua representaba a un líder tribal cuya autoridad colapsó a través de la guerra, la rebelión o el cambio dinástico, destruir el monumento habría borrado públicamente su legitimidad sin dejar registros escritos. Como los celtas de Europa Central se apoyaban casi enteramente en la tradición oral en lugar de en las inscripciones históricas, ningún texto superviviente identifica al individuo ni el acontecimiento que pudo haber llevado a la destrucción de la escultura. La ausencia de inscripciones profundiza cada aspecto del misterio. A diferencia de los monumentos griegos, romanos o egipcios, la cabeza de piedra no lleva ninguna dedicatoria escrita, ningún nombre personal, ninguna fórmula religiosa y ninguna fecha. Los arqueólogos, por tanto, se apoyan enteramente en la comparación estilística, la cerámica asociada, las capas de asentamiento y la datación por radiocarbono de contextos cercanos para estimar su antigüedad. Estos métodos sitúan de forma consistente la escultura dentro del período medio del Atene, aproximadamente el siglo III a.C., pero no revelan casi nada sobre la persona representada. La cabeza podría retratar a un rey, un comandante militar, un sacerdote, un ancestro legendario o incluso a una deidad representada en forma humana. Cada interpretación sigue siendo plausible porque ningún texto celta contemporáneo sobrevivió para explicar el simbolismo. También quedan preguntas respecto al tamaño original del monumento. Como solo sobrevive la cabeza, los investigadores no pueden determinar si pertenecía a una estatua de pie a tamaño natural, a una figura sentada, a un santuario monumental o a una composición escultórica mucho mayor. Las proporciones sugieren que la figura original pudo haber excedido las dimensiones humanas. Sin embargo, sin fragmentos adicionales, la reconstrucción sigue siendo enteramente especulativa. Las extensas prospecciones arqueológicas alrededor del asentamiento han descubierto casas, pozos de almacenamiento, hornos de cerámica, evidencia de metalurgia y rastros de actividad defensiva, pero ningún emplazamiento arquitectónico claramente asociado con la escultura. Este aislamiento distingue al artefacto de la mayor parte de la estatuaria monumental del mundo antiguo, que normalmente aparece dentro de templos, plazas públicas o tumbas de élite. El análisis científico de la propia piedra ha proporcionado solo respuestas limitadas. El examen petrográfico indica que la escultura fue tallada a partir de piedra silícea local disponible dentro de la región circundante, demostrando que el monumento fue producido localmente en lugar de importado de talleres distantes. Aún así, transformar un material tan duro en un retrato humano equilibrado y expresivo requería una artesanía especializada. La simetría de las proporciones faciales, la precisión del bigote tallado y las suaves transiciones entre los planos faciales indican que escultores experimentados operaban dentro de las comunidades celtas a pesar de la extendida suposición de que la Europa de la Edad del Hierro carecía de tradiciones avanzadas de tallado monumental en piedra. Cerro Las Ánimas. Cerro Las Ánimas entró en el registro arqueológico no como una ruina famosa, sino como un montículo amenazado cerca de Zaña, en la región norteña de Lambayeque, en Perú. En 2023, las autoridades locales advirtieron al arqueólogo Luis Muro Inoñán y a su equipo de que los saqueadores estaban dañando el sitio conocido como la Otra Banda, Cerro Las Ánimas. La financiación de instituciones de Perú y Estados Unidos permitió que la excavación comenzara en junio de 2024. La primera zanja medía solo unos 10 por 10 metros y, sin embargo, a una profundidad de aproximadamente 1 metro con 8 décimas, el equipo alcanzó muros de barro y arcilla compactados pertenecientes a un complejo ceremonial mucho más antiguo de lo que el paisaje visible sugería. La estructura no era un simple santuario. La excavación expuso parte de una pequeña disposición similar a un teatro, con un patio frontal, una plataforma elevada, una probable zona de bastidores y una escalera que conectaba los espacios. Su disposición sugiere un movimiento controlado y una audiencia restringida, más que una plaza pública abierta.
Solo se ha descubierto una fracción, pero esta combinación es inusual para un complejo asignado tentativamente al período inicial andino, datado ampliamente entre el 2500 y el 1500 a.C. Junto a la escalera dañada, los arqueólogos descubrieron 2 paneles de arcilla modelados en alto relieve. Uno mostraba un ser híbrido compuesto de rasgos de ave y de reptil, con una forma antropomórfica que no coincide con ningún animal natural. Figuras sobrenaturales similares se volvieron importantes en el arte religioso andino posterior, especialmente en las tradiciones asociadas con Chavín. Muro y Noñán señaló que la criatura de Cerro Las Ánimas se asemeja a la imaginería conocida de la región de Chavín aproximadamente 5 siglos después. El hallazgo plantea si este lenguaje visual posterior de las tierras altas tenía raíces más profundas en centros ceremoniales costeros cuyas identidades han desaparecido. El muro pintado hace esa pregunta más difícil. Un mural superviviente contiene formas geométricas en rojo, amarillo, negro y azul dispuestas alrededor de lo que puede ser la cabeza de un ave vista al revés. La sección expuesta parece continuar bajo depósitos no excavados, lo que sugiere que solo es visible parte de una composición mayor. Ninguna inscripción identifica la figura, la ceremonia, ni a la gente que la encargó. La imagen puede ser examinada y comparada, pero no traducida. Incluso su orientación sigue siendo incierta, porque el aparente ave se vuelve reconocible solo cuando el fragmento se contempla desde una dirección particular. La supervivencia de 4 colores sobre la arquitectura de arcilla es una evidencia valiosa. Los muros de tierra de la costa norte del Perú son vulnerables al agua, al movimiento de sales, a la erosión del viento y al saqueo. Así que las antiguas superficies pintadas a menudo permanecen solo en fragmentos resguardados. La muralista Yumi Onoyan, cuyo trabajo incluye el análisis de pigmentos, recogió muestras para un estudio elemental en el Field Museum. Semejantes pruebas pueden distinguir los materiales locales de las sustancias obtenidas en otros lugares. Si algún pigmento procedía de una zona geológica distante, el mural podría conservar evidencia de redes de intercambio que enlazaban el Valle de Zaña con comunidades más allá de la costa. En el momento del anuncio de 2024, sin embargo, los resultados químicos no habían sido publicados, así que las afirmaciones de que el rojo era hematita, el negro manganeso o el azul un mineral importado específico permanecen sin confirmar. La fecha también requiere cautela. El templo fue ampliamente descrito como de aproximadamente 4.000 años de antigüedad porque su arquitectura y su imaginería se asemejan a las tradiciones del período inicial, pero el equipo de excavación afirmó que los resultados de radiocarbono todavía estaban pendientes cuando se anunció el descubrimiento. Su antigüedad era, por tanto, una estimación arqueológica informada más que una determinación final de laboratorio. Incluso varios siglos cambiarían su relación con otros centros ceremoniales tempranos. Si la estimación se confirma cerca del comienzo del segundo milenio a.C., Cerro Las Ánimas pertenecería al período en que las instituciones religiosas permanentes, la construcción monumental y una autoridad política cada vez más formal estaban apareciendo a través de los Andes. Su escala sigue siendo desconocida. La excavación reveló una sección de lo que el equipo cree que fue un gran templo construido en la ladera de la montaña. Como el área de sondeo cubrió solo 100 metros cuadrados, el plano completo todavía está enterrado. El muro pintado puede pertenecer a una sala, un corredor, una fachada o una secuencia de espacios restringidos que se extienden más allá de la zanja. El teatro también puede ser un elemento en una ruta ceremonial más larga. Un segundo sector de excavación expuso una construcción monumental mucho más tardía, atribuida al período Moche tardío, aproximadamente del 650 al 850 después de Cristo. Su fachada oriental portaba decoración escalonada, mientras que parte de la estructura, elevándose a unos 25 metros, permanecía oculta bajo una gran duna de arena. La presencia de un complejo religioso del período inicial y de un monumento Moche tardío en la misma ubicación muestra que Cerro Las Ánimas no se usó durante un breve episodio. Las comunidades regresaron para reconstruir o reinterpretar el lugar a lo largo de más de 2000 años. Si comprendían el templo más antiguo o simplemente reutilizaban la ubicación, es algo que se desconoce. Enterramientos y posibles ofrendas humanas se asociaron con ambas construcciones religiosas. Los informes mencionaron restos de adultos colocados entre muros arquitectónicos con materiales funerarios,
pero la evidencia no estableció la manera exacta de la muerte. Distinguir el sacrificio de otras prácticas de enterramiento requiere evidencia esquelética, la posición del cuerpo, los objetos asociados, la estratigrafía y la datación por radiocarbono. Llamar sacrificio a cada enterramiento excedería la evidencia publicada, aunque su colocación dentro de la arquitectura monumental indica que la muerte formó parte de la historia ceremonial del sitio. Cerro Las Ánimas precede a Machu Picchu por aproximadamente 3 milenios y medio y fue creado mucho antes del Imperio Inca o de las más conocidas culturas Moche y Nazca. Sus constructores no dejaron textos legibles ni un nombre registrado. Su identidad sobrevive a través de muros de barro, espacios controlados, imaginería sobrenatural, pigmentos y restos humanos. La mayor parte del templo, el mural completo, las fechas de laboratorio y el mundo social que dio significado a la imagen permanecen enterrados. El Templo Oval de Cafalle. El Templo Oval de Cafalle se hallaba sobre un montículo bajo, en el valle del río Diyala, en el centro de Irak, al este del moderno Bagdad, donde los restos de una ciudad dinástica temprana fueron investigados por el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago a partir de 1930 bajo la dirección de Henry Frankfurt. Cafalle ya había atraído a los tratantes de antigüedades, pero la excavación controlada expuso templos, casas, tumbas, restos administrativos y capas de ocupación que se extendían hasta antes del tercer milenio antes de Cristo. Entre ellos había un complejo religioso distinto de los santuarios rectangulares normalmente asociados con la Mesopotamia temprana. Con dos masivos muros de cerramiento curvos que rodeaban un recinto sagrado elevado, los excavadores lo nombraron el óvalo del templo, y su primera gran fase de construcción se data generalmente en torno al 2900 a 2700 a.C. Su forma inusual no fue creada por la erosión ni por una distorsión posterior del asentamiento. Los muros fueron dispuestos deliberadamente como curvas amplias y continuas, formando un cerramiento alargado con un perímetro exterior de aproximadamente 300 metros. La entrada principal se hallaba en el lado noroeste, donde el espacio entre los muros interior y exterior se ensanchaba en un antepatio y una estructura sustancial identificada por los excavadores como la Casa de. A lo largo de la mayor parte del perímetro restante, los dos muros estaban separados por solo varios metros. El diseño aislaba el santuario central de la ciudad circundante a través de sucesivos límites arquitectónicos, obligando a cualquiera que se aproximara a él a seguir una ruta controlada en lugar de entrar directamente desde las calles cercanas. Antes de que se erigieran los primeros muros, los constructores llevaron a cabo una operación que sigue siendo uno de los rasgos más difíciles de explicar del monumento. Las casas anteriores fueron despejadas y toda el área de construcción fue cubierta con un depósito masivo de arena limpia. Los excavadores rastrearon esta capa artificial hasta una profundidad de al menos 7 metros en algunos lugares, antes de que el ascenso de las aguas subterráneas les impidiera alcanzar su fondo. La arena estaba sellada bajo arcilla compactada y los cimientos del nuevo complejo. Esto era mucho más que una simple nivelación. Requería la extracción, el transporte y la colocación de una enorme cantidad de material dentro de un asentamiento urbano ya ocupado, aparentemente para crear un cimiento completamente nuevo bajo el santuario. La arena pudo haber distribuido el peso de los gruesos muros de adobe a través de los restos irregulares de los edificios anteriores, reducido el asentamiento desigual o limitado, el movimiento de la humedad a través de los cimientos. Su valor práctico, sin embargo, no explica del todo la escala de la operación. Los constructores mesopotámicos con frecuencia colocaban objetos seleccionados o materiales purificados bajo los templos importantes como parte de los rituales de fundación. En Cafalle, ese principio pudo haberse ampliado hasta que todo el recinto reposara sobre material deliberadamente separado de los escombros acumulados de la ocupación doméstica. Los constructores, por tanto, pudieron haber estado creando un terreno estructuralmente estable, un terreno ritualmente limpio, o ambas cosas, pero ninguna inscripción superviviente explica su intención. Sobre este cimiento preparado, el cerramiento se construyó en gran medida con ladrillos de adobe plano convexos, una distintiva forma de ladrillo dinástico temprano con un lado plano y una superficie curva. El muro exterior reposaba sobre un cimiento de aproximadamente 3 metros de ancho, mientras que partes del cerramiento interior tenían una base aún más amplia.
Durante una reconstrucción posterior, el muro exterior fue ensanchado de aproximadamente 1,5 metros a unos 3 metros y reforzado con contrafuertes externos. Estas dimensiones a veces han alentado interpretaciones del recinto como un cerramiento fortificado, pero no rodeaba la ciudad completa. Protegía y separaba solo el complejo religioso, lo que sugiere que controlar el acceso, definir el espacio sagrado y dominar la arquitectura circundante eran al menos tan importantes como la defensa contra un ataque. Dentro del muro interior había un gran patio abierto dominado por una plataforma rectangular que medía aproximadamente 25 por 30 metros. Los cimientos indican que un santuario principal en su día se alzó sobre ella, aunque casi nada de su estructura superior sobrevivió. Una escalera probablemente controlaba el acceso al santuario elevado, situando la residencia divina físicamente por encima del patio y de las salas que lo rodeaban. Esta disposición apareció siglos antes de que los más conocidos zigurats mesopotámicos alcanzaran su forma monumental. El óvalo del templo no era un zigurat en el sentido arquitectónico posterior, pero expresaba un principio relacionado al elevar el edificio sagrado más importante por encima del nivel ordinario del asentamiento. Alrededor de 18 salas fueron construidas a lo largo de secciones del cerramiento interior. Su posición demuestra que el complejo no era meramente una única cámara usada para el culto. Funcionaba como una gran institución que requería almacenamiento, áreas de preparación, personal, ofrendas, administración y un movimiento cuidadosamente regulado. La casa D pudo haber alojado a sacerdotes o a un funcionario asociado con el santuario, aunque su papel preciso no puede demostrarse. 2 pozos revestidos con ladrillos plano-convexos, cada uno de aproximadamente 2,5 metros de ancho, también fueron construidos dentro del recinto. Su presencia sugiere que el establecimiento fue diseñado para sostener una actividad repetida sin depender enteramente del agua transportada a través de la entrada restringida. La identidad de la deidad venerada sobre la plataforma elevada sigue siendo incierta. Cafalle contenía otro santuario de larga vida, convencionalmente conocido como el Templo de Sin, pero el óvalo del templo era un complejo separado, y la presencia de un santuario de un dios lunar cercano no prueba que ambos edificios sirvieran al mismo culto. No se recuperó ninguna inscripción dedicatoria decisiva que nombrara al dueño divino del templo oval. Se han hecho comparaciones con el santuario oval dinástico temprano de Tel al-Ubaid, asociado con la diosa Ninhursag, y con otro ejemplo descubierto en Al-Hiba, la antigua Lagash. Estos paralelismos revelan que Cafalle pertenecía a una rara tradición arquitectónica, pero no establecen que los 3 recintos estuvieran dedicados a la misma deidad ni construidos para ceremonias idénticas. La forma oval también puede ser menos regular matemáticamente de lo que implican los dibujos de reconstrucción modernos. Los constructores no estaban produciendo una elipse geométrica perfecta con instrumentos de topografía modernos. En cambio, el cerramiento consistía en largos segmentos curvos adaptados al montículo y a los requisitos de la construcción en adobe. Aún así, el rechazo de un límite rectangular fue deliberado. Los muros curvos requerían ajustes constantes en la alineación de los ladrillos, la colocación de los contrafuertes, las formas de las salas adyacentes y la relación entre los cerramientos interior y exterior. Un complejo rectangular habría sido más fácil de dividir, ampliar y conectar con el trazado de las calles. Sin embargo, los constructores seleccionaron una forma que creaba una isla arquitectónica distinta, sin esquinas que ofrecieran acceso directo al santuario central. El óvalo del templo fue reconstruido más de una vez durante el período dinástico temprano. Su segunda gran fase preservó el plano general mientras alteraba el grosor y la calidad de varios muros. Huellas humanas y de animales sobrevivieron en la superficie del patio de una de las fases, confirmando que al menos parte del área central permaneció abierta al cielo. Los depósitos de fundación, colocados cerca de la plataforma, contenían oro, cobre, lapislázuli, pizarra, cristal o cornalina y varios objetos manufacturados. Estos materiales fueron enterrados deliberadamente en lugar de perdidos por accidente, vinculando la construcción del santuario con la actividad ritual, a la vez que demostraban el acceso a redes de intercambio que se extendían mucho más allá del valle del Diyala. El templo de Mandra Antine. El templo de piedra de Mandra.
Antine se yergue sobre una colina de granito cerca de la aldea de Tisi, en el noroeste de Cerdeña, Italia, donde un afloramiento rocoso aparentemente ordinario fue transformado hace más de 6.000 años en uno de los monumentos ceremoniales más antiguos de la isla. A diferencia de los famosos complejos megalíticos construidos con piedras transportadas, Mandra Antain fue tallado directamente en el granito vivo mismo, creando escaleras, plataformas, cuencas, asientos y cámaras a partir de una única formación natural. Los arqueólogos generalmente atribuyen el monumento a la cultura de Odieri, que floreció a través de Cerdeña entre aproximadamente el 4000 y el 3200 a.C. Sin embargo, a pesar de décadas de excavación y prospección, el propósito original del sitio sigue siendo una de las cuestiones más debatidas de la prehistoria mediterránea. El monumento atrajo por primera vez la atención de los eruditos durante el siglo XIX, pero las investigaciones arqueológicas sistemáticas no comenzaron hasta el siglo XX, cuando los investigadores que estudiaban los santuarios prehistóricos de Cerdeña reconocieron que Mandra Antain representaba una tradición arquitectónica distinta de la civilización nurágica posterior de la isla. Las excavaciones descubrieron fragmentos de cerámica característicos de la cultura de Ocieri, junto con evidencia de actividad humana repetida que abarcaba varios periodos prehistóricos, lo que sugiere que el sitio siguió siendo significativo mucho después de su construcción inicial. A diferencia de muchos centros ceremoniales enterrados bajo asentamientos posteriores, Mandra Antain sobrevivió porque estaba integrado en la roca madre sólida, en lugar de construido con muros independientes que podían derrumbarse o ser desmantelados para su reutilización. El mayor misterio comienza con la decisión de tallar el monumento directamente en el granito, una de las piedras de construcción comunes más duras disponibles para las comunidades neolíticas. El granito es considerablemente más difícil de moldear que las calizas más blandas usadas en muchos monumentos prehistóricos a través de Europa. Sin embargo, su superficie en Mandra Antain fue cuidadosamente modificada en una secuencia de terrazas, escaleras, cuencas poco profundas, bancos y nichos rectangulares que parecían demasiado deliberados para ser formaciones naturales. La arqueología experimental sugiere que semejante trabajo habría requerido un martilleo repetido con herramientas de piedra dura, la abrasión usando arena rica en cuarzo e incontables horas de pulido. Cada superficie representa una inversión de trabajo que habría exigido una planificación a largo plazo por parte de una comunidad organizada, a pesar de la ausencia de herramientas de metal. Lo que hace al sitio especialmente inusual es que no se asemeja a un templo convencional. No hay muros supervivientes que encierren salas sagradas, ni estatuas monumentales, ni inscripciones que identifiquen a una deidad o a un gobernante. En cambio, la arquitectura parece fundirse con el paisaje natural, convirtiendo a la propia colina de granito en el monumento. En lugar de construir un santuario sobre la roca, sus constructores remodelaron la roca para convertirla en un espacio ceremonial. Este enfoque ha llevado a varios arqueólogos a comparar Mandra Antain con otros santuarios rupestres prehistóricos de Cerdeña y del Mediterráneo central, donde las formaciones geológicas naturales pudieron haber sido consideradas inherentemente sagradas antes de que tuviera lugar cualquier modificación humana. Entre los rasgos más debatidos hay una serie de cuencas talladas conectadas por canales poco profundos. Los primeros investigadores propusieron que estos canales transportaban la sangre de los animales sacrificiales durante las ceremonias religiosas, una interpretación que se volvió popular en las guías más antiguas y en la arqueología popular. La erudición moderna es considerablemente más cautelosa. Ningún análisis químico confirmado ha demostrado la existencia de residuos de sangre preservados y canales similares en otros lugares han sido interpretados como sistemas para dirigir el agua de lluvia, como libaciones de agua, leche, vino o aceite, o simplemente como rasgos arquitectónicos simbólicos con significación ritual. La ausencia de un análisis de residuos definitivo significa que la función de estas depresiones talladas sigue sin resolverse, dejando uno de los elementos más reconocibles del monumento sin una explicación universalmente aceptada. Otro enigma yace en los asientos y plataformas de piedra cuidadosamente cortados, distribuidos a través del monumento. Su disposición sugiere lugares de reunión deliberados más que ocupación doméstica. Sin embargo, las excavaciones han recuperado poca evidencia de que la gente viviera permanentemente sobre el afloramiento de granito.
No hay restos de grandes estructuras residenciales, instalaciones de almacenamiento o talleres comparables a los que se esperarían en un asentamiento de edad similar. Este desequilibrio ha llevado a los arqueólogos a sugerir que Mandra Antin funcionaba como un destino ceremonial, visitado periódicamente, en lugar de como una aldea habitada, quizá durante festivales estacionales que reunían a las dispersas comunidades agrícolas para rituales, intercambios o encuentros sociales. Las cuestiones que rodean el conocimiento astronómico han añadido otra capa al debate. Varios investigadores han sugerido que partes del monumento parecen alineadas con el sol naciente durante puntos significativos del año solar, particularmente en torno a los solsticios. Afirmaciones similares se han propuesto para numerosos monumentos prehistóricos a través de Europa, pero Mandra Antin presenta un caso más complicado, porque su arquitectura sigue un afloramiento de granito irregular en lugar de un cerramiento planificado geométricamente. Aunque ciertas alineaciones parecen intrigantes, ningún estudio exhaustivo ha demostrado, más allá de toda duda, que el monumento funcionara como un observatorio. Como resultado, las interpretaciones astronómicas siguen siendo plausibles pero sin confirmar, ilustrando la dificultad de distinguir las alineaciones intencionadas de las orientaciones coincidentes dentro de los paisajes antiguos. El contexto cultural circundante profundiza el misterio. La cultura de Ocieri es reconocida como una de las sociedades neolíticas más sofisticadas del Mediterráneo occidental, produciendo cerámicas finamente decoradas, redes de intercambio de larga distancia que involucraban obsidiana del Monte Arci y elaboradas tumbas excavadas en la roca conocidas como Domus de Janas. A pesar de estos logros, ninguna lengua escrita sobrevive del período, dejando cada interpretación dependiente de la arqueología por sí sola. Sin textos que expliquen las creencias, las ceremonias o la organización política, los investigadores deben reconstruir el significado de monumentos como Mandra Antin enteramente a través de la arquitectura, los artefactos, la evidencia ambiental y la comparación con otros sitios prehistóricos. A diferencia de los santuarios nurágicos posteriores, construidos con masivas torres de piedra después de aproximadamente el 1800 a.C., Mandra Antin pertenece a una tradición mucho más temprana en la que la arquitectura ritual aparece estrechamente conectada con la geología natural. Los constructores eligieron un afloramiento de granito ya elevado por encima del campo circundante, proporcionando una amplia visibilidad a través del paisaje. Semejante posicionamiento habría hecho al santuario física y simbólicamente prominente para las comunidades cercanas. La ausencia de muros defensivos distingue aún más el monumento de los asentamientos prehistóricos posteriores, reforzando la interpretación de que su importancia era ceremonial más que militar. Las decisiones de ingeniería en el sitio también revelan una impresionante comprensión de la propia roca madre. En lugar de intentar retirar enormes cantidades de piedra innecesariamente, los constructores explotaron las fracturas existentes, las terrazas naturales y las variaciones en el granito para minimizar la excavación mientras maximizaban el espacio utilizable. Las escaleras siguen los contornos de la roca en lugar de forzar una geometría artificial, demostrando una filosofía de diseño que adaptaba la arquitectura a la geología, en lugar de remodelar el paisaje por completo. Este enfoque contrasta con muchos proyectos monumentales posteriores en los que el terreno natural fue fuertemente modificado para acomodar la construcción formal. El templo nabateo, sumergido de Pozzuoli. El templo nabateo sumergido de Pozzuoli yace bajo las aguas poco profundas del Golfo de Pozzuoli, al oeste de Nápoles, a más de 2.000 kilómetros de Petra y del corazón nabateo. Su ubicación es la primera anomalía. Los nabateos suelen asociarse con los monumentos excavados en la roca de Jordania y del noroeste de Arabia. Y sin embargo, durante el Imperio Romano temprano, mantuvieron un santuario dentro de uno de los puertos más concurridos de Italia. El edificio no fue destruido por una única catástrofe. Desapareció gradualmente a medida que los movimientos del terreno volcánico hundían parte del antiguo frente marítimo por debajo del nivel del mar, dejando muros, suelos, altares e inscripciones enterrados bajo la arena y el agua. Pozzuoli comenzó como el asentamiento griego de Dicearquía y se convirtió en una colonia romana en el 104 a.C.
Para finales de la República y comienzos del Imperio, era el principal puerto comercial de Roma, antes de la expansión de Ostia y Portus. Grano de Egipto, vino, mármol, vidrio, especias, perfumes, marfil y otros bienes orientales pasaban a través de los almacenes que bordeaban el frente marítimo. Los mercaderes extranjeros establecieron espacios sagrados cerca de los muelles. Durante siglos, la presencia nabatea se conoció principalmente a partir de inscripciones y altares desplazados, en lugar de a partir de un templo identificable. Las primeras pistas aparecieron mucho antes de la arqueología subacuática moderna. Un altar de mármol, recuperado del mar, en 1754 portaba la dedicatoria latina Dushari Sacrum, que significa consagrado a Dushara, el principal dios nabateo. Durante el siglo XIX, los eruditos examinaron más inscripciones de la zona portuaria. Una registra ofrendas hechas en el 20º año de reinado del rey Aretas IV, correspondiente al 11 después de Cristo. Otra describe la restauración de un santuario alrededor del 5 o 6 después de Cristo y se refiere a una estructura sagrada más antigua que databa del reinado de Maliku I en el siglo I a.C. Estos textos mostraban que el culto nabateo en Pozzuoli continuó a lo largo de varias generaciones, pero el santuario en sí permanecía desaparecido. El edificio fue localizado en 2023 durante la documentación subacuática de la Ripa Puteolana por un equipo que incluía a los arqueólogos Michele Stefanile, Michele Silani y María Luisa Todisco. Los topógrafos identificaron salas de mampostería ocultas por el sedimento, muros revocados, losas de mármol y 2 altares cerca de sus posiciones originales. Ambos portaban la fórmula Dushari Sacrum, vinculando directamente la estructura con los descubrimientos anteriores. La primera campaña reconstruyó parte de un templo, con al menos 2 salas contiguas dentro de un distrito comercial de almacenes y calles internas. Los objetos y la arquitectura hallados in situ mostraron que esto no eran escombros movidos por las corrientes, sino un santuario preservado allí donde había funcionado durante el siglo I después de Cristo. Ningún otro templo nabateo identificado con seguridad se conoce actualmente fuera de los territorios tradicionales del reino. Petra y Egra muestran una religión moldeada por los acantilados del desierto, las cámaras talladas, las rutas sagradas y los monumentos de piedra. Pozzuoli presenta algo diferente. Dushara era venerado en un edificio portuario hecho con mármol italiano, mampostería romana, muros revocados y dedicatorias latinas. El templo, por tanto, no era ni una simple copia de un santuario de Arabia ni una institución completamente romana. Registra a una comunidad de mercaderes extranjeros que adaptaba su religión a la arquitectura y al lenguaje público de Italia mientras preservaba la identidad de su principal dios. Las inscripciones también muestran que la comunidad era más permanente que un grupo de marineros de paso. Mencionan reyes, donantes, ofrendas y reparaciones. Un santuario restaurado bajo Aretas IV, pero fundado antes bajo Maliku I, implica una continuidad desde finales del siglo I a.C. hasta el siglo I después de Cristo, cuando el comercio nabateo estaba en su punto más fuerte. Las caravanas transportaban incienso y aromáticos hacia el norte desde Arabia, mientras que las rutas marítimas conectaban el Mar Rojo con los mercados mediterráneos. Pozzuoli daba a estos mercaderes acceso a los consumidores romanos y a las redes que rodeaban la capital. Comparado con las fachadas monumentales de Petra, el más pequeño templo portuario expone la infraestructura comercial que permitía que la riqueza y la influencia nabateas funcionaran en el extranjero. Su fase final sigue siendo menos cierta. Los arqueólogos hallaron que partes del santuario habían sido deliberadamente rellenadas y selladas con hormigón romano y material de construcción. Esto no se asemeja a un edificio simplemente abandonado tras una inundación. Una posibilidad es que perdiera su función después de que el emperador Trajano anexionara el reino nabateo en el 106 después de Cristo y creara la provincia de Arabia Pétrea. La anexión no puso fin de inmediato al comercio oriental, pero cambió las instituciones bajo las cuales operaban los mercaderes nabateos. El cierre puede reflejar la desaparición de su asociación, la remodelación del frente marítimo, problemas estructurales o varios cambios a la vez.
La evidencia todavía no ha establecido la fecha o la razón precisa del relleno. El mar que ocultó el templo pertenece a un proceso geológico separado. Pozzuoli se halla dentro de los campos flegreos, una caldera volcánica activa donde la corteza se eleva y desciende repetidamente a través del bradisismo. Los cambios de presión dentro del sistema hidrotermal y magmático subterráneo deforman la Tierra sin requerir una única erupción súbita. A lo largo de los siglos, secciones de la costa romana se hundieron varios metros, llevando muelles, calles, almacenes, villas y edificios religiosos por debajo del agua. El cercano Macellum de Pozzuoli conserva columnas perforadas por moluscos marinos por encima de sus bases, probando que el terreno en su día se hundió bajo el nivel del mar y más tarde volvió a elevarse. El templo nabateo se movió con esa misma costa inestable. Esta historia explica por qué el santuario permaneció oculto a pesar de yacer cerca de la orilla. El antiguo puerto no es una ciudad claramente visible bajo un agua transparente. Sus estructuras están oscurecidas por la arena, el crecimiento marino, la mampostería derrumbada, la construcción portuaria posterior y los repetidos cambios de elevación. Buceadores anteriores habían registrado restos en la zona, pero solo la cartografía sistemática, la fotogrametría y la excavación conectaron las salas, los altares y las inscripciones en un solo edificio. Gran parte del templo todavía está enterrado y su plano completo, sus entradas, su disposición ritual y su relación con los almacenes vecinos siguen sin resolverse. Kara Tepe. Kara Tepe se yergue sobre 3 colinas bajas junto a la antigua Termez, en el sur de Uzbekistán, a solo una corta distancia del Amu Daria y de la moderna frontera con Afganistán. Desde los primeros siglos de nuestra era, esta seca frontera del norte de Bactria sostuvo un establecimiento budista hecho de 2 formas de construcción muy diferentes: salas excavadas en las colinas y edificios de adobe levantados alrededor de patios abiertos. Sus ruinas no son los restos de un único templo rupestre, sino de un cambiante distrito monástico cuyos santuarios, celdas, estupas, pasajes, talleres, enterramientos, inscripciones y muros pintados registran varios siglos en los que una religión india echó raíces en uno de los cruces más concurridos de Asia Central. El sitio entró en la literatura arqueológica durante las prospecciones de la antigua Termez a comienzos del siglo XX, pero la investigación sistemática se expandió tras la Segunda Guerra Mundial. Las excavaciones dirigidas por arqueólogos soviéticos, especialmente Boris Stavitsky, y los equipos que trabajaron a partir de la década de 1960 expusieron complejos en las colinas sur, oeste y norte. Misiones uzbecas, rusas, japonesas y españolas más tarde reabrieron partes del asentamiento, refinaron su cronología, estudiaron la producción de cerámica y documentaron áreas que los excavadores anteriores solo habían despejado parcialmente. La evidencia no apoya una fecha de fundación exacta para cada sector. Algunos estudios sitúan la actividad budista más temprana en el siglo I después de Cristo, mientras que otras secuencias arquitectónicas sugieren que la construcción principal comenzó a comienzos del siglo II. Lo que está claro es que Kara Tepe floreció bajo el Imperio Kushan durante los siglos II y III, cuando Termez se había convertido en uno de los principales centros budistas del norte de Bactria. Su ubicación explica gran parte de su importancia. Termez ocupaba la orilla septentrional del Oxo, el río ahora llamado Amu Daria, frente a las rutas que conducían hacia la antigua Bactria y el hindú Kush. Mercaderes, funcionarios, soldados, monjes y viajeros que se movían entre el subcontinente indio, Irán y las ciudades de Asia Central pasaban a través de esta región. El budismo, por tanto, no llegó a Kara Tepe como una creencia extranjera aislada. Llegó a través de las mismas redes que transportaban monedas, cerámicas, lenguas, convenciones artísticas e influencia política a través del mundo Kushan. Sitios cercanos como Fayaz Tepe y la monumental estupa de Zurmala muestran que Kara Tepe pertenecía a un paisaje sagrado más amplio, en lugar de erguirse solo en el desierto. La arquitectura es el rasgo más inusual del sitio. Cada complejo excavado combina un monasterio de patio sobre el nivel del suelo con cámaras ahuecadas en la colina.
Algunas cuevas forman suites compactas a las que se entra a través de corredores, mientras que otras conectan con patios rectangulares bordeados por salas construidas de adobe. Las estupas se erguían dentro o junto a varios patios, permitiendo que grupos más pequeños realizaran actos diarios de devoción sin reunirse en un único santuario monumental. Los arqueólogos también han identificado áreas rituales más grandes que podían acomodar a una comunidad más amplia. Esta disposición difiere de las vastas fachadas excavadas en la roca de los sitios rupestres indios posteriores. Kara Tepe no fue tallado como un único monumento unificado. Creció añadiendo, reconstruyendo, bloqueando y reutilizando espacios individuales a medida que la comunidad cambiaba. Los fragmentos recuperados de las ruinas muestran que los interiores en su día fueron mucho más ricos que los muros desnudos visibles hoy. Esculturas de Buda y de acompañantes budistas fueron modeladas en arcilla o yeso y luego pintadas, mientras que los murales supervivientes conservan figuras devocionales y diseños ornamentales. Su estilo pertenece a un mundo artístico más amplio que enlazaba Gandhara, Bactria y otros territorios kushanes. Las tradiciones artísticas griegas e iranias ya habían transformado la cultura visual bactriana siglos antes de que Kara Tepe alcanzara su apogeo, mientras que la imaginería y los conceptos rituales budistas llegaban del sur. El resultado no fue una simple copia de un monasterio indio, sino una forma regional de budismo expresada a través de materiales, vestimenta, rostros, hábitos arquitectónicos y lenguas de Asia Central. Las inscripciones hacen esa mezcla inusualmente visible. Fragmentos de cerámica, muros y superficies arquitectónicas portan textos escritos en varias escrituras y lenguas, incluidos el Kharoshthi, el Brahmi y el bactriano, escrito con el alfabeto griego. Muchos son registros breves en lugar de documentos religiosos formales. Nombres personales, donantes, marcas de propiedad, etiquetas monásticas y breves fórmulas devocionales. Algunos preservan los nombres de monjes como Buddhamitra, Jivananda y Buddhashri, mientras que otros se refieren a monasterios individuales o establecimientos vihara dentro del sitio más grande. Estos textos revelan que Kara Tepe no era una masa anónima de celdas, estaba dividido en comunidades con sus propios patrones, administradores e identidades. Las monedas y las cerámicas ayudan a reconstruir la secuencia con más precisión que la dañada arquitectura por sí sola. Las emisiones kushanas halladas bajo los suelos o dentro de las capas de ocupación datan los periodos de construcción y reparación, mientras que el material kushano-sasánida posterior registra los cambios políticos de los siglos III y IV. La investigación arqueométrica sobre la cerámica de Kara Tepe ha usado la fluorescencia de rayos X, la difracción de rayos X, la microscopía óptica y la microscopía electrónica de barrido para comparar los desechos de los talleres con las vasijas halladas dentro del monasterio. El análisis identificó materias primas y métodos de producción locales, indicando una fabricación organizada más que una completa dependencia de mercancías importadas. Kara Tepe requería tinajas de almacenamiento, vasijas de cocina, lámparas, cuencos, ladrillos, comida, agua, combustible y mano de obra cualificada en cantidades lo bastante grandes como para sostener una población permanente. Funcionaba como un centro religioso, pero también como una institución económica conectada con los asentamientos y las rutas comerciales que rodeaban Termez. El declive del sitio no fue una única destrucción dramática. Durante el siglo III, la autoridad kushan se debilitó a medida que el imperio sasánida se expandía hacia el antiguo territorio kushan y los gobernantes kushano-sasánidas ganaron el control de partes de Bactria. Algunas áreas de Kara Tepe siguieron funcionando, mientras que otras fueron abandonadas, alteradas o usadas para propósitos que tenían poco que ver con el monasterio original. Hacia el siglo IV, las celdas de ciertos sectores estaban siendo reutilizadas para enterramientos. Semejante reutilización muestra que el significado sagrado del complejo estaba cambiando, pero no significa que la actividad budista terminara en todas partes a la vez. La evidencia de las estupas y de los depósitos posteriores sugiere que partes del sitio siguieron siendo objetos de veneración durante siglos después de que la principal comunidad residencial se hubiera contraído. Este abandono desigual es una de las razones por las que Kara Tepe sigue siendo difícil de interpretar.
Una cámara podía comenzar como un santuario, más tarde convertirse en un almacén y finalmente recibir un enterramiento. Un patio podía preservar una estupa después de que las celdas circundantes hubieran caído en desuso. Las reparaciones hechas con ladrillos reutilizados pueden asemejarse a la construcción original a menos que su posición estratigráfica se registre cuidadosamente. Las excavaciones anteriores también retiraron depósitos sustanciales antes de que los métodos analíticos modernos estuvieran disponibles, dejando a los equipos posteriores reconstruir el contexto a partir de cuadernos, planos, fotografías, muros supervivientes, monedas, cerámicas e inscripciones. Las ruinas expuestas, por tanto, representan varios monasterios superpuestos y varias fases de reutilización en lugar de un asentamiento preservado en un único momento. Kara Tepe también desafía la imagen común de la Ruta de la Seda como poco más que una cadena de mercados que enlazaban China, la India, Irán y el Mediterráneo. Sus restos muestran que el movimiento a través de Eurasia produjo instituciones religiosas permanentes, no meramente encuentros temporales entre mercaderes viajeros. Los monjes necesitaban residencias, donantes, edificios rituales, talleres, agua, comida, protección política y vínculos con las comunidades circundantes. La construcción de varios monasterios alrededor de Termez requirió un mecenazgo sostenido a lo largo de generaciones, pero las identidades de la mayoría de los patrones siguen siendo desconocidas, y ninguna inscripción real superviviente afirma quién ordenó el primer santuario de Kara Tepe. Los gobernantes kushanes, particularmente Kanishka, se asocian con frecuencia con la expansión del budismo, pero la evidencia arqueológica no reduce Kara Tepe al proyecto de un solo emperador. Sus patios separados, sus fases de reconstrucción y sus viharas con nombre indican contribuciones de diferentes grupos a lo largo de un extenso periodo. Las ruinas de Queneng. Las ruinas de Queneng, en la actual Botsuana, desafían una de las suposiciones más antiguas sobre la historia del sur de África. Oculto bajo una densa vegetación, a aproximadamente 50 kilómetros al suroeste de la moderna Gaborone, el asentamiento abandonado construido en piedra permaneció en gran medida pasado por alto hasta que los arqueólogos combinaron la investigación histórica con prospecciones de lidar aerotransportado a finales del siglo, revelando que lo que durante mucho tiempo había parecido ser ruinas dispersas era en realidad uno de los paisajes urbanos precoloniales más grandes jamás identificados en la región. En lugar de un puñado de muros de piedra aislados, la cartografía láser expuso cientos de recintos interconectados repartidos por casi 900 hectáreas, planteando una pregunta que continúa reconfigurando la arqueología africana. ¿Cómo pudo una ciudad de semejante escala desaparecer tan completamente de la memoria histórica mientras dejaba tras de sí uno de los paisajes de piedra más extensos del continente? Las primeras investigaciones documentadas comenzaron durante el siglo XX, cuando los arqueólogos que estudiaban los asentamientos Tuana registraron fragmentos de muros de piedra en seco a través de las colinas de Suikerbosrand. Sin embargo, la extensión completa de Queneng seguía siendo imposible de comprender desde el suelo. La espesa vegetación ocultaba el trazado general, haciendo que las estructuras individuales parecieran no relacionadas entre sí. Esto cambió cuando el arqueólogo Mark Anderson y sus colegas emplearon la tecnología LIDAR aerotransportada, capaz de penetrar el dosel del bosque y producir modelos digitales del terreno de alta resolución. Se cartografiaron alrededor de 22 kilómetros cuadrados, exponiendo una inmensa red de recintos residenciales, corrales de ganado, senderos, terrazas y límites de piedra que habían permanecido casi invisibles bajo siglos de vegetación. El descubrimiento demostró de inmediato que las estimaciones previas del tamaño del asentamiento habían sido dramáticamente subestimadas. La datación por radiocarbono, el análisis cerámico y las comparaciones con las tradiciones históricas indican que Queneng se desarrolló principalmente entre los siglos XV y XIX como uno de los principales centros de los Bakwena, una comunidad de habla tsuana cuya influencia política se extendía a través de gran parte de la actual Botsuana y del vecino Sudáfrica. Las tradiciones históricas asocian el asentamiento con el gobierno de los predecesores del Kosi Sekgoma, primero, mucho antes de que un contacto europeo sostenido alcanzara el interior.
aunque los registros escritos del período siguen siendo extremadamente limitados. La evidencia arqueológica sugiere que Quenen se expandió de forma constante durante generaciones, sosteniendo finalmente una población comúnmente estimada entre 5.000 y 10.000 habitantes, situándola entre los asentamientos más grandes conocidos del sur de África antes del dominio colonial. Uno de los mayores misterios no es la existencia de la ciudad, sino la notable sofisticación de su organización general. En lugar de crecer al azar con el tiempo, el Lidar reveló un paisaje urbano cuidadosamente estructurado, dividido en cientos de recintos residenciales cerrados conectados por un intrincado sistema de senderos. Muchos recintos estaban dispuestos alrededor de grandes corrales de ganado centrales, reflejando el papel central que el ganado desempeñaba en la sociedad tsuana, no solo como riqueza económica, sino también como poder social y político. Los muros de piedra separaban los espacios domésticos, agrícolas y ganaderos con sorprendente consistencia a través del asentamiento. El patrón resultante se asemeja a una planificación urbana deliberada, más que a una expansión descontrolada, demostrando que las comunidades organizadas a gran escala emergieron de forma independiente en el sur de África sin apoyarse en las tradiciones arquitectónicas familiares de Egipto, Roma o Mesopotamia. La propia construcción en piedra en seco presenta otro enigma arqueológico. A diferencia de los monumentos construidos con masivos bloques tallados, Quenen se apoyaba en miles de piedras locales cuidadosamente seleccionadas y apiladas sin mortero. Los muros individuales rara vez alcanzan alturas espectaculares, pero juntos formaban una enorme red arquitectónica que se extendía por muchos kilómetros a través de un terreno accidentado. Los constructores adaptaron cada recinto a las pendientes naturales y a los afloramientos rocosos, minimizando la excavación mientras maximizaban la estabilidad estructural. Incluso, después de casi 2 siglos de abandono, porciones sustanciales de estos muros permanecen en pie a pesar de las lluvias estacionales, la erosión, el crecimiento de la vegetación y los repetidos ciclos de expansión y contracción causados por los cambios de temperatura. Su supervivencia demuestra una impresionante comprensión de la geología local, lograda sin manuales de ingeniería escritos ni técnicas de construcción monumental. La cartografía por Lidar también transformó la comprensión de cómo la gente se movía a través de la ciudad. En lugar de recintos familiares aislados dispersos por terreno abierto, los investigadores identificaron rutas interconectadas que enlazaban los distritos residenciales con las áreas comunales de reunión y los espacios ganaderos. Algunos senderos parecen intencionadamente alineados para acomodar el movimiento entre recintos vecinos mientras mantenían los límites sociales establecidos a través de los muros de piedra. La disposición general refleja una sociedad que equilibraba la organización doméstica privada con una interacción comunitaria más amplia. Semejante evidencia contradice las interpretaciones más antiguas que describían los asentamientos precoloniales del sur de África como aldeas temporales que carecían de planificación urbana permanente. Otra pregunta sin respuesta concierne a la notable ausencia de Quenen en la documentación histórica. Los comerciantes portugueses alcanzaron partes del sur de África siglos antes, mientras que los exploradores europeos penetraron gradualmente en el interior durante los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, casi ninguno describió un asentamiento que coincidiera con la escala revelada por la arqueología moderna. La explicación más probable yace en el momento. Para cuando una observación europea sostenida alcanzó la región, Quenen ya había entrado en declive o había sido abandonada por completo. La densa vegetación reclamó lentamente los recintos abandonados, ocultando la extensión original de la ciudad tan eficazmente que los visitantes posteriores solo se encontraron con ruinas de piedra dispersas sin reconocer que pertenecían a un único complejo urbano. ¿Por qué desapareció el asentamiento? Sigue siendo uno de sus mayores misterios sin resolver. La evidencia arqueológica indica que Quenen fue abandonada durante comienzos del siglo XIX, coincidiendo con uno de los periodos más turbulentos de la historia del sur de África. Muchos investigadores conectan su declive con el Efekane, una prolongada era de guerra, migración y transformación política asociada con la expansión de poderosos estados regionales, incluido el reino Zulú bajo Shaka. Las comunidades a través del interior experimentaron desplazamiento, conflicto y alianzas cambiantes, haciendo cada vez más difícil la ocupación a largo plazo de grandes asentamientos expuestos.
Sin embargo, las excavaciones no han descubierto evidencia definitiva de una batalla final catastrófica, capaz de explicar el completo abandono de la ciudad. Las presiones ambientales también pueden haber contribuido. El sur de África experimentó periodos de variabilidad climática que afectaron a las lluvias y a la productividad agrícola durante finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Como el ganado formaba el fundamento económico de la sociedad tesuana, una sequía prolongada podría haber socavado tanto la producción de alimentos como la autoridad política. Sin embargo, los estudios paleoambientales todavía tienen que demostrar que el clima por sí solo forzara a la población a marcharse. El registro arqueológico, en cambio, sugiere una combinación de inestabilidad política, migración, redes comerciales cambiantes y estrés ambiental más que un único acontecimiento catastrófico. Llegamos al final de este recorrido por algunos de los misterios más inquietantes que el mundo antiguo nos ha dejado. Desde el enigmático ídolo de Sbruch, arrancado de las aguas de un río, hasta la ciudad perdida de Quenenc, tragada por la vegetación durante siglos, cada uno de estos sitios comparte una misma cualidad perturbadora: se niega a entregar sus respuestas. No sabemos quién talló ciertos símbolos, por qué se decapitó una escultura, ni qué dioses recibían las ofrendas junto a estos altares. Y ahora que has viajado con nosotros por estos enigmas, ¿cuál te ha resultado más escalofriante? ¿La cabeza de piedra separada de su cuerpo, el templo hundido bajo el mar de Pozzuoli, o el ídolo de 4 rostros que vigila en todas las direcciones? Déjanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.